15 de junio damos comienzo a la clase de investigación. Sí, lo que les voy a mostrar, por favor, ustedes luego de la clase pueden hacer lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a ubicarnos en un Google normal y ponemos el libro total. Nos va a salir esta página, la primera página que se llama Libro Total, la Biblioteca Digital de América. Damos un clic ahí. Y jóvenes, la clase del día de hoy es hacer silencio, ponerse cómodos y escuchar este cuento. ¿Sí? Si alguien tiene alguna duda, puede escribir al chat. Empezamos, jóvenes. Isur. Compré el mono en el remate de un circo que había quebrado. La primera vez que se me ocurrió tentar la experiencia a cuyo relato están dedicadas estas líneas fue una tarde, leyendo, no sé dónde, que los naturales de Java atribuían la falta de lenguaje articulado en los monos a la abstención, no a la incapacidad. No hablan, decían, para que no los hagan trabajar. Semejante idea, nada profunda al principio, acabó por preocuparme hasta convertirse en este postulado antropológico. Los monos fueron hombres que por una u otra razón dejaron de hablar. El hecho produjo la atrofia de sus órganos de fonación y de los centros cerebrales del lenguaje. Debilitó casi hasta suprimirla la relación entre unos y otros, fijando el idioma de la especie en el grito inarticulado, y el humano primitivo descendió a ser animal. Claro es que si llegara a demostrarse esto, quedarían explicadas desde luego todas las anomalías que hacen del mono un ser tan singular. Pero esto no tendría sino una demostración posible: volver el mono al lenguaje. Entre tanto había corrido el mundo con el mío, vinculándolo cada vez más por medio de peripecias y aventuras. En Europa llamó la atención y, de haberlo querido, llegó a darle la celebridad de un cónsul. Pero mi seriedad de hombre de negocios mal se avenía con tales payasadas. Trabajado por mi idea fija del lenguaje de los monos, agoté toda la bibliografía concerniente al problema, sin ningún resultado apreciable. Sabía únicamente con entera seguridad que no hay ninguna razón científica para que el mono no hable. Esto llevaba 5 años de meditaciones. Isur, nombre cuyo origen nunca pude descubrir, pues lo ignoraba igualmente su anterior patrón. Isur era ciertamente un animal notable. La educación del circo, bien que reducida casi enteramente al mimetismo, había desarrollado mucho sus facultades. Y esto era lo que me incitaba más a ensayar sobre él mi en apariencia disparatada teoría. Por otra parte, sábese que el chimpancé, Isur lo era, es entre los monos el mejor provisto de cerebro, y uno de los más dóciles, lo cual aumentaba mis probabilidades. Cada vez que lo veía avanzar en 2 pies con las manos a la espalda para conservar el equilibrio, y su aspecto de marinero borracho, la convicción de su humanidad detenida se vigorizaba en mí. No hay, a la verdad, razón alguna para que el mono no articule absolutamente. Su lenguaje natural, es decir, el conjunto de gritos con que se comunica a sus semejantes, es asaz variado. Su laringe
por más distinta que resulte de la humana, nunca lo es tanto como la del toro, que habla sin embargo. Y en cuanto a su cerebro, fuera de que la comparación con el de este último animal desvanece toda duda, basta recordar que el del idiota es también rudimentario, a pesar de lo cual hay cretinos que pronuncian algunas palabras. Por lo que hace a la circunvolución de Broca, depende, es claro, del desarrollo total del cerebro. Fuera de que no está probado que ello sea fatalmente el sitio de localización del lenguaje. Si es el caso de localización mejor establecido en anatomía, los hechos contradictorios son desde luego incontestables. Felizmente, los monos tienen, entre sus muchas malas condiciones, el gusto por aprender como lo demuestra su tendencia imitativa, la memoria feliz, la reflexión que llega hasta una profunda facultad de disimulo y la atención comparativamente más desarrollada que en el niño. Es, pues, un sujeto pedagógico de los más favorables. El mío era joven, además. Y es sabido que la juventud constituye la época más intelectual del mono, parecido en esto al negro. La dificultad estribaba solamente en el método que se emplearía para comunicarle la palabra. Conocía todas las infructuosas tentativas de mis antecesores, y está de más decir que ante la competencia de algunos de ellos y la nulidad de todos sus esfuerzos, mis propósitos fallaron más de una vez, cuando el tanto pensar sobre aquel tema fue llevándome a esta conclusión. Lo primero consiste en desarrollar el aparato de fonación del mono. Así es, en efecto, como se procede con los sordomudos antes de llevarlos a la articulación. Y no bien hube reflexionado sobre esto, cuando las analogías entre el sordomudo y el mono se agolparon en mi espíritu. Primero de todo, su extraordinaria movilidad mímica que compensa el lenguaje articulado, demostrando que no por dejar de hablar se deja de pensar, así haya disminución de esta facultad por la paralización de aquella. Después, otros caracteres más peculiares por ser más específicos: la diligencia en el trabajo, la fidelidad, el coraje, aumentados hasta la certidumbre, por estas dos condiciones cuya comunidad es verdaderamente reveladora. La facilidad para los ejercicios de equilibrio y la resistencia al marco. Decidí entonces empezar mi obra con una verdadera gimnasia de los labios y de la lengua de mi mono, tratándolo en esto como un sordomudo. En lo restante me favorecería el oído para establecer comunicaciones directas de palabra sin necesidad de apelar al tacto. El lector verá que en esta parte prejuzgaba con demasiado optimismo. Felizmente, el chimpancé es de todos los grandes monos el que tiene labios más movibles, y en el caso particular, habiendo padecido isur de anginas, sabía abrir la boca para que se la examinaran. La primera inspección confirmó en parte mis sospechas. La lengua permanecía en el fondo de su boca, como una masa inerte, sin otros movimientos que los de la deglución. La gimnasia produjo luego su efecto, pues a los 2 meses ya sabía sacar la lengua para burlar. Esta fue la primera relación que conoció entre el movimiento de su lengua y una idea. Una relación perfectamente acorde con su naturaleza, por otra parte. Los labios dieron más trabajo, pues hasta hubo que estirárselos con pinzas, pero apreciaba quizá por mi expresión la importancia de aquella tarea anómala y la acometía con viveza. Mientras yo practicaba los movimientos labiales que debía imitar, permanecía sentado, rascándose la grupa con su brazo vuelto hacia atrás y guiñando en una concentración dubitativa, o alisándose las patillas con todo el aire de un hombre que armoniza sus ideas por medio de ademanes rítmicos. Al fin aprendió a mover los labios. Pero el ejercicio del lenguaje es un arte difícil, como lo prueban los largos balbuceos del niño, que lo llevan paralelamente con su desarrollo intelectual a la adquisición del hábito. Está demostrado, en efecto, que el centro propio de las inervaciones vocales se halla asociado con el de la palabra, en forma tal que el desarrollo normal de ambos
depende de su ejercicio armónico. Y esto ya lo había presentido en 1785 Heinicke, el inventor del método oral para la enseñanza de los sordomudos, como una consecuencia filosófica. Hablaba de una concatenación dinámica de las ideas, frase cuya profunda claridad honraría a más de un psicólogo contemporáneo. Isur se encontraba respecto al lenguaje en la misma situación del niño que antes de hablar entiende ya muchas palabras, pero era mucho más apto para asociar los juicios que debía poseer sobre las cosas por su mayor experiencia de la vida. Estos juicios, que no debían ser sólo de impresión, sino también inquisitivos y disquisitivos, a juzgar por el carácter diferencial que asumían, lo cual supone un raciocinio abstracto, le daban un grado superior de inteligencia muy favorable, por cierto, a mi propósito. Si mis teorías parecen demasiado audaces, basta con reflexionar que el silogismo, o sea, el argumento lógico fundamental, no es extraño a la mente de muchos animales. Como que el silogismo es originariamente una comparación entre dos sensaciones. Si no, ¿por qué los animales que conocen al hombre huyen de él, y no los que nunca le conocieron? Comencé entonces la educación fonética de Isur. Tratábase de enseñarle primero la palabra mecánica, para llevarlo progresivamente a la palabra sensata. Poseyendo el mono la voz, es decir, llevando esto de ventaja al sordomudo, con más ciertas articulaciones rudimentarias, tratábase de enseñarle las modificaciones de aquella que constituyen los fonemas y su articulación, llamada por los maestros estática o dinámica, según que se refiera a las vocales o a las consonantes. Dada la glotonería del mono, y siguiendo en esto un método empleado por Heinicke con los sordomudos, decidí asociar cada vocal con una golosina. A con papa, E con leche, I con vino, O con coco, U con azúcar. Haciendo de modo que la vocal estuviese contenida en el nombre de la golosina, ora con dominio único y repetido como en papa, coco, leche, ora reuniendo los dos acentos, tónico y prosódico, es decir, como fundamental, vino, azúcar. Todo anduvo bien, mientras se trató de las vocales, o sea, los sonidos que se forman con la boca abierta. Isur los aprendió en 15 días, solo que a veces el aire contenido en sus abazones le daba una rotundidad de trueno. La U fue lo que más le costó pronunciar. Las consonantes me dieron un trabajo endemoniado, y a poco hube de comprender que nunca llegaría a pronunciar aquellas en cuya formación entran los dientes y las encías. Sus largos colmillos y sus abazones lo estorbaban enteramente. El vocabulario quedaba reducido entonces a las 5 vocales, la B, la K, la M, la G, la F y la C, es decir, todas aquellas consonantes en cuya formación no intervienen sino el paladar y la lengua. Aún para esto no me bastó el oído. Hube de recurrir al tacto como un sordomudo apoyando su mano en mi pecho y luego en el suyo para que sintiera las vibraciones del sonido. Y pasaron 3 años sin conseguir que formara palabra alguna. Tendía a dar a las cosas como nombre propio el de la letra cuyo sonido predominaba en ellas, esto era todo. En el circo había aprendido a ladrar como los perros, sus compañeros de tarea, y cuando me veía desesperar ante las vanas tentativas para arrancarle la palabra, ladraba fuertemente, como dándome todo lo que sabía. Pronunciaba aisladamente las vocales y consonantes, pero no podía asociarlas. Cuando más acertaba con una repetición de P's y M's. Por despacio que fuera, se había operado un gran cambio en su carácter. Tenía menos movilidad en las facciones, la mirada más profunda y adoptaba posturas meditativas. Había adquirido, por ejemplo, la costumbre de contemplar las estrellas. Su sensibilidad se desarrollaba igualmente,
Íbasele notando una gran facilidad de lágrimas. Las lecciones continuaban con inquebrantable tesón, aunque sin mayor éxito. Aquello había llegado a convertirse en una obsesión dolorosa, y poco a poco sentíame inclinado a emplear la fuerza. Mi carácter iba agriándose con el fracaso, hasta asumir una sorda animosidad contra Isur. Este se intelectualizaba más en el fondo de su mutismo rebelde y empezaba a convencerme de que nunca lo sacaría de allí, cuando supe de golpe que no hablaba porque no quería. El cocinero, horrorizado, vino a decirme una noche que había sorprendido al mono hablando verdaderas palabras. Estaba, según su narración, acurrucado junto a una higuera de la huerta. Pero el terror le impedía recordar lo esencial de esto, es decir, las palabras. Solo creía retener dos, cama y pipa. Casi le doy de puntapiés por su imbecilidad. No necesito decir que pasé la noche poseído de una gran emoción, y lo que en 3 años no había cometido, el error que todo lo echó a perder, provino del enervamiento de aquel desvelo tanto como de mi excesiva curiosidad. En vez de dejar que el mono llegara naturalmente a la manifestación del lenguaje, llaméle al día siguiente y procuré imponérsela por obediencia. No conseguí sino las P's y las M's con que me tenía harto, las guiñadas hipócritas, y Dios me perdone, una cierta vislumbre de ironía en la azogada ubicuidad de sus muecas. Me encolericé y sin consideración alguna le di de azotes. Lo único que logré fue su llanto y un silencio absoluto que excluía hasta los gemidos. A los 3 días cayó enfermo, en una especie de sombría demencia, complicada con síntomas de meningitis. Sanguijuelas, afusiones frías, purgantes, revulsivos cutáneos, alcoholaturo de brionia, bromuro, toda la terapéutica del espantoso mal le fue aplicada. Luché con desesperado brío a impulsos de un remordimiento y de un temor. Aquel, por creer a la bestia una víctima de mi crueldad. Este, por la suerte del secreto que quizás se llevaba a la tumba. Mejoró al cabo de mucho tiempo, quedando no obstante tan débil que no podía moverse de su cama. La proximidad de la muerte habíalo ennoblecido y humanizado. Sus ojos llenos de gratitud no se separaban de mí, siguiéndome por toda la habitación como 2 bolas giratorias, aunque estuviese detrás de él. Su mano buscaba las mías en una intimidad de convalecencia. En mi gran soledad iba adquiriendo rápidamente la importancia de una persona. El demonio del análisis, que no es sino una forma del espíritu de perversidad, impulsábame sin embargo a renovar mis experiencias. En realidad, el mono había hablado. Aquello no podía quedar así. Comencé muy despacio pidiéndole las letras que sabía pronunciar. Nada. Dejélo solo durante horas, espiándolo por un agujerillo del tabique. Nada. Habléle con oraciones breves procurando tocar su fidelidad o su glotonería. Nada. Cuando aquellas eran patéticas, los ojos se le hinchaban de llanto. Cuando le decía una frase habitual como el «yo soy tu amo», con que empezaba todas mis lecciones, o el «tú eres mi mono», con que completaba mi anterior afirmación, para llevar a un espíritu la certidumbre de una verdad total, él asentía cerrando los párpados, pero no producía sonido, ni siquiera llegaba a mover los labios. Había vuelto a la gesticulación como único medio de comunicarse conmigo. Y este detalle, unido a sus analogías con los sordomudos, hacía redoblar mis preocupaciones, pues nadie ignora la gran predisposición de estos últimos a las enfermedades mentales. Por momentos deseaba que se volviera loco a ver si el delirio rompía al fin su silencio. Su convalecencia seguía estacionaria. La misma flacura, la misma tristeza. Era evidente que estaba enfermo de inteligencia y de dolor. Su unidad orgánica habíase roto al impulso de una cerebración anormal. Y día más, día menos, aquel era caso perdido. Mas a pesar de la mansedumbre que el progreso de la enfermedad aumentaba en él, su silencio,
Aquel desesperante silencio provocado por mi exasperación no cedía. Desde un oscuro fondo de tradición petrificada en instinto, la raza imponía su milenario mutismo al animal, fortaleciéndose de voluntad atávica en las raíces mismas de su ser. Los antiguos hombres de la selva que forzó al silencio, es decir, al suicidio intelectual, quién sabe qué bárbara injusticia, mantenían su secreto formado por misterios de bosque y abismos de prehistoria, en aquella decisión ya inconsciente, pero formidable con la inmensidad de su tiempo. Infortunios del antropoide retrasado en la evolución, cuya delantera tomaba el humano con un despotismo de sombría barbarie. Habían sin duda destronado a las grandes familias cuadrumanas del dominio arbóreo de sus primitivos edenes, raleando sus filas, cautivando sus hembras para organizar la esclavitud desde el propio vientre materno, hasta infundir a su impotencia de vencidas el acto de dignidad mortal que las llevaba a romper con el enemigo, el vínculo superior también, pero infausto, de la palabra, refugiándose como salvación suprema en la noche de la animalidad. ¡Y qué horrores! ¡Qué estupendas sevicias no habrían cometido los vencedores con la semibestia en trance de evolución! Para que ésta, después de haber gustado el encanto intelectual, que es el fruto paradisíaco de las Biblias, se resignara a aquella claudicación de su extirpe, en la degradante igualdad de los inferiores, aquel retroceso que cristalizaba por siempre su inteligencia en los gestos de un automatismo de acróbata. Aquella gran cobardía de la vida que encorvaría eternamente como en distintivo bestial sus espaldas de dominado, imprimiéndole ese melancólico azoramiento que permanece en el fondo de su caricatura. He aquí lo que, al borde mismo del éxito, había despertado mi mal humor en el fondo del limbo atávico. A través del millón de años, la palabra con su conjuro removía la antigua alma simiana, pero contra esa tentación que iba a violar las tinieblas de la animalidad protectora, la memoria ancestral, difundida en la especie bajo un instintivo horror, oponía también edad sobre edad como una muralla. Isur entró en agonía sin perder el conocimiento. Una dulce agonía a ojos cerrados, con respiración débil, pulso vago, quietud absoluta, que sólo interrumpía para volver de cuando en cuando hacia mí, con una desgarradora expresión de eternidad, su cara de viejo mulato. Últimamente, la tarde de su muerte, fue cuando ocurrió la cosa extraordinaria que me ha decidido a emprender esta narración. Habíame dormitado a su cabecera. Vencido por el calor y la quietud del búsculo pesaba, cuando sentí de pronto me hacía por la muñeca. Desperté sobresaltado. El mono, con los ojos muy abiertos, se moría definitivamente aquella vez. Y su expresión era tan humana que me infundió horror. Pero su mano, sus ojos, me atraían con tanta luz hacia él que pude inclinarme de inmediato a su rostro. Y entonces, con su último suspiro, el último suspiro tronaba y desvanecía a veces mi esperanza. Brotaron, estoy seguro, brotaron un murmullo. Vamos a explicar el tono de una voz que ha permanecido sin hablar 10.000 siglos. Palabras cuya humanidad reconciliaba las especies. Amo, agua. Amo, me amo. Espectacular, chicos. Muchísimas gracias por poner atención al cuento. ¿Qué tal les pareció? ¿Les gustó? ¿Alguna percepción? Cuenten, alguien diga algo. ¿Qué tal el cuento? Señor Narváez, ¿usted qué tal le pareció el cuento? Me pareció muy interesante. ¿Sí le gustó? Señorita Crespo, ¿usted? Interesante, Lice. Alguien que diga algo, ya sabemos que está interesante. ¿Alguna otra cosa? Señor Padilla, ¿algún comentario? No, Lice. ¿Cómo que no? Diga un comentario. Nada, que relataba más de los monos y ya pues me hacía recapacitar algunas cosas y interesante algunas cosas también. ¿Sí le gustó el cuento? Sí, estaba ahí. Sí, ¿para qué? Señorita Segovia, ¿qué tal? Cuente, usted diga alguna cosa. Me pareció muy interesante sobre cómo habló de los monos y cómo les enseñaba, cómo fue enseñando a hablar y eso.
Le desarrolla el aparato fonador al mono, ¿no es cierto? Jenny Calorrano, ¿qué nos dices tú? Mm, pues sí, que igualmente es muy interesante la forma en la que quiere lograr que el mono hable. Y Ya, Kelly González, ¿qué nos dices tú? ¿Tu percepción acerca del cuento? Que es increíble la forma que usa los métodos para verificar sus teorías y hipótesis que genera al principio del tema. Muy bien, chévere. Joel Torres, ¿qué nos dices tú? Fue interesante la manera como le estaba enseñando al mono a hablar. Perfecto, muy bien. David Torres, ¿qué nos dices tú con respecto al cuento? David Torres. No está. Alexander Yar, ¿qué nos dices tú? Interesante, profe, nomás que a veces se me iba el internet y no me volví a escuchar bien. Y también se movía y claro que no le paró bola mucho cuento. Adrián Orozco, ¿qué nos dices tú? Interesante porque el mundo comenzó a desarrollar las capacidades de los humanos y comenzó a querer tener una intimidad con el amo. ¿Cuál es la característica humana que más le llamó la atención? Los sentimientos que comenzó a generar. A mí lo que más me llamó la atención es que estaba enfermo de inteligencia el mono. Sí, perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Isaac Sibambe, ¿tu percepción acerca del cuento? De que estuvo impresionante de cómo el mono pudo hablar. Sí, creo que Emily Pinto, ¿qué nos dices tú con respecto a algún comentario del cuento? Por favor. eh, que al mono lo torturaron para que el humano pueda sacar sus conclusiones. Ah, ya, buena postura, buena idea. Muchísimas gracias. Samantha Moreno, ¿qué nos dices tú? Que me gustó el cuento y las tácticas que utilizaba para que el mono pudiera hablar, que pensó que era en vano todo lo que estaba haciendo y ya cuando finalmente murió, dijo las palabras, algunas palabras. Qué chévere, jóvenes. Realmente, les cuento algo. Mi idea de profesor es adentrarlos ustedes al mundo del conocimiento, nada más. No es mandarles tantos deberes, no es complicarles la vida realmente. Ha sido un poco complejo tratar de transmitirle ideas es complejo transmitir las ideas a las personas, más porque ellos mismos se bloquean y ellos dicen, ahorita se salieron, por ejemplo, 2 personas de la clase. Sí, entonces no llegamos a un nivel en el cuento, ¿no es cierto? En la historia, hasta el mono puede desarrollar habilidades superiores de un ser humano. Y nosotros como seres humanos no podemos entender que tal vez estamos aquí en un espacio educativo, ¿no es cierto? Y nunca hemos entendido que estos espacios son propicios para desarrollar conocimiento, para desarrollar ideas, para desarrollar pensamientos, para incentivar a la lectura. Sí, no es solo ya leer un libro, podemos escuchar libros, podemos oírlos, podemos de alguna manera culturizarnos. Sí, entonces jóvenes, nada más, ese lugar donde yo leí ese libro, donde escuchamos, todos escuchamos este cuento, se llama El Libro Total. Ustedes ponen en Google El Libro Total y les sale la Biblioteca Digital de América y ustedes, ahí hay bastantes libros que son audiolibros. Sí, pueden eh, empezar por ahí. La idea es que nunca dejemos de leer. La idea es que todos los días leamos, la idea es que todos los días tengamos nuevos conocimientos, algo nos llama la atención. Si ustedes se lo vuelven a escuchar detenidamente el cuento, van a entender un montón de cosas espectaculares. Y todas las personas que ustedes vieron van a entender full bien. Entonces, jóvenes, como tarea está escuchar otra vez el cuento este, ¿sí? Y a su plataforma, a su portafolio, suban una evidencia de que escucharon el cuento, ¿no es cierto? Déjenme hacer esto por aquí. A ver, chicos, entonces, sonríen para la foto, por favor.
Pónganse cómodos ahí, bonitos. 1, 2. Perfecto, amigos. Muchísimas gracias. Realmente, lo que más me ha gustado del tema de compartir con ustedes fue al final de este proceso realmente, porque al principio tuvimos muchos problemas por el tema del comportamiento, entonces realmente a mí me cogió de nuevo, me cogió de inesperado, de inexperto, esas actitudes de ustedes hacia la educación, no hacia solo a mí como profesor, sino ustedes en general, el tema de la educación. Sí, entonces chicos, la idea es que reflexionen, la idea es que sientan gusto por conocer nuevas cosas, la idea es que sientan un placer, dejar de ignorar una cosa más, porque uno lee no para saber más, porque no es imposible saber todo, sino para desconocer varias cosas. Sí, o sea, debemos leer no para ser Sócrates, ¿no es cierto?, sino para desconocer menos cosas, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, ese es mi mensaje, decirles que gracias por todo. Este año ya nos quedan unas pocas últimas clases. Agradecerles por todo. A las personas que han quedado, miren, somos un grupo reducido de 2, 4, 8, 12, 14 personas que estamos en esta clase. Entonces, yo realmente les agradezco muchísimo a todas esas personas que han tenido un proceso y han creído, o tal vez creen o siguen creyendo en el tema de la educación. Sí, chicos, es un tema un poco complejo, requiere mucho esfuerzo, requiere mucho sacrificio, mucho tiempo. Su tiempo dedicarle a invadir de ideas a su mundo, a su cabeza, ¿no es cierto? A llenarse de ideas. Sin nada más que decirles, jóvenes, agradecerles por todo. ¿Sí? Si tienen alguien quiere decir alguna cosa, ¿no? Entonces, jóvenes, sin nada más que decir, nos veremos la próxima clase. Por favor, escuchen otra vez el cuento. Escúchenlo detenidamente, relájense, reflexionen, pónganse cómodos y escuchen otra vez el cuento. ¿Sí? Nada más, jóvenes, un gusto poder compartir con ustedes, un gusto poder saludarlos, un gusto poder verlos y nos volveremos a ver la próxima semana por este mismo canal y a la misma hora, jóvenes. Así que un abrazo enorme. Chao, jóvenes.